Si me permite, Graciela, simplemente quiero mencionar, en cuestión de 3, 4 minutos, algo que comentaba el doctor Pedro Salazar en relación a la estación, pero sobre todo una serie de agradecimientos que considero que son indispensables. En primer término, al doctor Pedro Salazar, ¿sí? Se me hace que es muy justo, y no solo justo, sino corresponde, él no lo iba a decir, pero sí darle ese agradecimiento al doctor Pedro Salazar por esa tenacidad en el proyecto de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, ¿no? Son 7 años, como él lo comentó, desde que él presentó su plan de trabajo a la Junta de Gobierno, planteó el asunto de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, y en ese momento yo estoy seguro que varios pensamos que era más fácil de lo que realmente fue, ¿no? Y yo en ese momento, cuando empezaban algunas dificultades y obstáculos, justamente me expliqué por qué el caso de Querétaro con José Luis Soberanes y otros casos a lo largo y ancho de la República que pretendían hacer algo similar no habían rendido frutos, ¿no? Y en ese sentido es porque no es fácil, no ha sido fácil, ¿no? Entrar a esta dinámica de la universidad, y no solo eso, sino con los gobiernos locales, ha representado un reto mayúsculo. Y en ese sentido, la tenacidad del doctor Pedro Salazar, sin duda, nos tiene aquí el día de hoy, y seguramente en junio inaugurando las estaciones, las instalaciones de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia. Entonces, Pedro, por mi parte yo quiero agradecerte esa tenacidad y darme la oportunidad de ser parte de ese equipo que ha sido para mí fundamental. Brevemente también un agradecimiento muy importante a Mariana, ¿no?, que ha formado parte de este equipo, que no ha dejado el tema de Tijuana en ningún momento dado. Y en relación a los eventos, a Ale Caballero y también a la doctora Marván, ¿sí? En ese sentido yo creo que son muy merecidos estos agradecimientos, y es lo que nos tiene el día de hoy aquí. Una cuestión adicional antes de lo más importante, que es nuestra ponente. También en el proyecto académico de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, todo empezó con una discusión de un plan de trabajo. Y aquí Mauricio Padrón no me va a dejar mentir. Nos reunimos, corrígeme si estoy mal, Mauricio, tú, Francisco Ibarra, Luciana Gandini, Susana Dávalos como coordinadora del posgrado, Edith Cuautle, Chan y yo. Y en ese sentido discutimos, y creo que fue un ejercicio para mí valiosísimo, de lo que representa la estación, ¿no?, de el futuro de la investigación jurídica y cómo se puede presentar ese futuro de la investigación jurídica. Y las discusiones fueron muy importantes para mí, yo aprendí muchísimo. En algún momento dado acaloradas, Mauricio, ¿no?, porque cada uno de nosotros representaba su perspectiva. Pero creo que llegamos a un punto que vale la pena mencionarles, ¿no?, que es el objetivo general de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia. Y se los quiero leer brevemente antes de pasar con nuestra ponente. Dice, a esta conclusión llegamos. El objetivo de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es investigar los problemas jurídicos y de la realidad social que se presentan en las dinámicas fronterizas, desde un enfoque jurídico plural y con una sólida metodología de investigación. ¿Sí? Y esto justamente es lo que comentaba el doctor Pedro Salazar. Podemos analizar los temas jurídicos, claro que podemos analizar los temas jurídicos, pero requiere justamente de esa participación de otros enfoques, de otras disciplinas, en donde creo que lo único que puede resultar de eso es investigación que le va a ayudar al país para solucionar los problemas que tanto le aquejan.
¿sí? Continúa el objetivo general. Asimismo, en la estación se formarán investigadores y se impartirá docencia en las diversas disciplinas del derecho y propiciará la actualización de los conocimientos jurídicos y multidisciplinarios. Lo anterior con el propósito de atender los problemas nacionales y difundir la cultura jurídica, que finalmente son los objetivos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por permitirme explicarles y simplemente mencionar estos puntos que para mí son fundamentales. Y pasamos ahora sí a lo interesante de esta sesión, que es la ponencia de la doctora Graciela Zamudio Campos. El objetivo de estas sesiones aquí en Tijuana y de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia es que en cada una de estas visitas que vamos a realizar, una persona con una amplia experiencia en la problemática jurídico-social local nos presente justamente estos problemas para nosotros analizarlos y ver cómo podemos tender puentes, que es el objetivo. Lo comentaba también el doctor Pedro Salazar, no solo con la Universidad Autónoma de Baja California, sino con muchas instituciones de educación superior. Leo brevemente algunos puntos de la doctora Graciela Zamudio. Es abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con más de 16 años de experiencia en instituciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales en México y a nivel internacional, con habilidades principalmente de vinculación interinstitucional en investigación, redacción jurídica, análisis de problemas legales complejos, defensa y trato directo con víctimas. Cuenta con una licenciatura por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, además de una maestría en Derecho Internacional realizada en la Universidad de Nottingham del Reino Unido. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España, así como en Derecho Constitucional y Amparo por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, si me permites brincarme para irnos a tu ponencia, actualmente es la directora ejecutiva de Alma Migrante, asociación civil dedicada al litigio estratégico con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California. Graciela, un gusto tenerte aquí, conocerte finalmente, y el espacio es todo tuyo. Podríamos, con una participación, le comentaba a Graciela, de unos 25 o 30 minutos, con lo que ella se sienta cómoda, y después lo podemos abrir a algún par de preguntas por parte de nosotros. Adelante. Gracias, doctor, por la presentación y por la invitación. Me siento sumamente honrada de estar aquí entre ustedes el día de hoy, y también tener la gran oportunidad de contarles un poco de todas las miles de tenemos nosotros acá en la frontera. Creo que sí hay muchísimas oportunidades de tender puentes entre todos los diferentes sectores que el sector académico podría apoyar o integrar incluso. Y bueno, antes que nada me gustaría mucho platicarles un poco de la organización que yo dirijo. Alma Migrante es una organización que se creó formalmente en el año 2018. Después de un tiempo que pasé como coordinadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en Tijuana, que es una institución federal que tiene representación en el estado de Baja California. Y creamos Alma Migrante pensando en una gran necesidad de la comunidad de personas defensoras de derechos humanos, de tener estrategias para visibilizar jurídicamente el abuso de poder de las autoridades. ¿Y por qué esto es diferente? Es diferente porque llena un vacío que no se puede llenar a partir del trabajo de las comisiones ni nacional ni estatal. Estos son organismos que requieren obviamente para sus investigaciones poder tener una indagación muy objetiva de la situación, tomando en cuenta los hechos y al final del día diciendo, bueno, pues aquí hay una o no hay una violación a derechos humanos. Lo que hacemos en Alma Migrante es tomar la realidad, pero desde antes de empezar cualquier tipo de acción legal, estratégicamente accionamos todas estas oportunidades que nos da la ley de acceder a la justicia desde una perspectiva jurídica, de tal forma que no nada más vayan los defensores de derechos humanos a decir qué fue lo que pasó, sino que
tengan detrás de esos hechos una estrategia jurídica que visibilice de forma efectiva la violación a derechos humanos que esos actos o que esos hechos revelan. Entonces hay ahí un extra que hacemos, que en general por ley las comisiones están obligadas a no hacer para mantener la objetividad de sus investigaciones. Y bueno, las estrategias siempre son muy importantes, sobre todo cuando todos los accesos a la justicia requieren de cierta contención, ¿no? Cierta contención entre lo que sí pasó, lo que no pasó, etcétera. Entonces, esa fue la razón por la que Alma Migrante fue creada. Y adicionalmente al área de litigio, que es obviamente un área de mucha actividad, también tenemos un área de estrategias en comunidad. En esta área enseñamos a los defensores de derechos humanos todas las cosas que pueden hacer sin ser abogados, utilizando la ley y sabiéndola aplicar estratégicamente. Esto implica obviamente también darles experiencias reales y un acompañamiento, no solamente talleres nada más, ¿no? Y además tenemos un proyecto muy bonito que este año tuvimos la oportunidad de lanzar, de presentar, porque lo lanzamos hace 2 años, sobre mostrar las voces de las personas defensoras de los derechos humanos aquí en Tijuana, en Baja California en general, de tal manera que no nada más tengan la oportunidad de mirarse a sí mismos y ver su valor, sino verse entre sí, porque a veces no todos se conocen y esto genera mucha colaboración entre los miembros de la comunidad, sino también para que otras personas que, por ejemplo, son las autoridades que atienden el tema migratorio, pero sobre todo la población civil, pueda ver las caras de las personas que se dedican todos los días a atender a las personas migrantes desde diferentes perspectivas. Y les cuento esto porque les quiero hablar. Obviamente les puedo hablar de lo que ustedes quieran que les hable respecto de la migración, pero para mí mi tema consentido es el tema de la realidad de los defensores de los migrantes. Y por esa razón Alma Migrante y sus 3 programas giran alrededor de la realidad de las personas defensoras de los migrantes en Baja California. Estas son personas que a veces trabajan en albergues o a veces los dirigen o a veces son voluntarios y voluntarias de organizaciones, o a veces sencillamente dicen, bueno, pues yo me quiero dedicar a ayudar a los migrantes y los voy a acompañar a que saquen su tarjeta de visitante por razones humanitarias, o a lo mejor si veo a alguna persona deportada lo voy a llevar a que saque su INE. Todas las personas, como dicen los instrumentos internacionales, que toman la decisión de dedicar sus acciones a defender los derechos de otras personas, son denominados defensores de derechos humanos y por esa razón tienen una serie de derechos, ¿no? Entonces, 2 de los derechos más importantes son el acceso a la información y el acceso a la justicia. Y bueno, nosotros llevamos con la organización, ya en abril vamos a cumplir 4 años de operar, gracias a Dios, y en este tiempo hemos aprendido que también la institucionalización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos carece de una protección jurídica que se adecue a las circunstancias en las que ellos y ellas prestan este servicio a las personas y a la sociedad, ¿no? Porque su trabajo es trabajo que aporta a las autoridades, que son las primeras obligadas en hacer ese trabajo, y también aporta a la sociedad porque ayudan a que haya menos desigualdad en general y obviamente aportan a la comunidad migrante, ¿no? El tema de las personas defensoras de derechos humanos es un tema transversal que no nada más es importante para el sector migrante, pero por esa razón es que nosotros vemos una ausencia muy grande, por ejemplo, de protección en la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo se establecen una serie de normatividades que quienes sean expertos las podrán conocer mejor, pero en ningún lugar se establece, por ejemplo, dar el acompañamiento legal a una organización que no tiene fines de lucro. Porque si no tienes fines de lucro, pues entonces no estará cayéndote el dinero como a las que sí son con fines de lucro, ¿no? Y entonces por esa razón a veces no se puede cumplir con todos los requisitos que establece la ley para poder contratar a las personas con los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo. Estos son vacíos que sin duda requieren de muchísima investigación académica para posteriormente poder proponer a las autoridades legislativas una protección adecuada.
porque estas personas no se pusieron a ver, si hay un contrato que me proteja, sí lo voy a hacer. Ellos lo hacen de corazón. Y sobre todo en Tijuana, me parece que, y bueno, en Baja California, me parece que la solidaridad comunitaria es gigante. Es un ejemplo para muchos otros países en general sobre lo que es ser solidario comunitariamente hablando. Así es como se ha formado la comunidad de personas defensoras de Baja California, que están más concentradas en Tijuana y en Mexicali, dicho sea de paso, pero todos están conectados, todos se conocen y todos hacen el trabajo porque creen que es lo que quieren hacer con sus vidas para hacerlas más significativas, para ayudar a las demás personas. Entonces son justo estas personas las que requieren de mayor protección. Entonces, eso se los dejo ahí como un tema que creo que es muy importante indagar y profundizar desde el punto de vista jurídico y laboral. Adicionalmente, bueno, pues también tenemos un tema de seguridad muy importante. A ese es al que atiende sobre todo el programa que tenemos para escuchar sus voces. De alguna forma es un programa que hace las veces de un sistema preventivo de la criminalización de su labor, porque creemos en que si la población los conoce, entonces puede de alguna forma no dejarse llevar por cualquier intento de criminalización que haya con motivo de su labor, obviamente, ¿no? Más allá de todo esto, creo que si tomamos en consideración que la comunidad de defensa de derechos humanos de los migrantes en Baja California está tan desempoderada desde esos dos puntos de vista que creo que son muy obvios, imagínense cómo van a estar las personas migrantes, ¿no? Las personas defensoras son quienes vienen a proteger estos derechos, a hacer acciones para defenderlos. Entonces, para que la población más desfavorecida esté efectivamente protegida, es bien importante fortalecer esa capa, que además es la única capa que no se mueve. Los migrantes, por su naturaleza de sus vidas tan dinámicas, pues siempre vienen, se van, cambian de ruta, cambian de decisiones, y es lo natural en sus circunstancias, en su contexto de movilidad. Y las autoridades también tienen cierta fecha en la que termina su gestión y sencillamente se van y vienen otras personas. Pero la única capa que sigue profesionalizándose día con día a su propia costa es la de la comunidad de los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, pienso en todo bueno, ya hay como planes al respecto, pero toda esta educación que podemos dar a través de nuestros talleres sobre cómo utilizar la normatividad, estaría súper bonito que pudiera tener un respaldo académico que pudiera institucionalizarlos. También estaría muy bien poder tener un padrón, por ejemplo, de personas defensoras de derechos humanos, porque también hay muchas personas que están trabajando en un albergue y a lo mejor no saben que eso significa que son defensoras y a lo mejor no lo quieren ser. A lo mejor ven su lista de derechos y también su lista de obligaciones por ser defensores y dicen, no, pues esto no es para mi vida. Yo prefiero nada más tener un trabajo normal, ¿no? Conforme a la Ley Federal del Trabajo. Y entonces tienen derecho a pedirlo, a buscarlo y a tenerlo. Pero las personas que se dedican a defender derechos humanos, su primer derecho es saber que lo son y tomar la decisión consciente de que lo son, porque eso implica también la responsabilidad de serlo. Y esto no está respaldado normalmente por ninguna institución. Incluso las propias organizaciones también dicen, bueno, pues yo te contrato y tú haces esto y te vas a tal hora y ya, pero la realidad exige muchísimo más dedicación. ¿Por qué? Porque les doy un ejemplo. Ahora acaban de desalojar el campamento migrante, como seguramente todo el mundo sabe, y lo hicieron a las 3 de la mañana del domingo de un fin de semana largo, ¿no? Entonces, cuando eres un trabajador conforme a la Ley Federal del Trabajo, pues dices, estoy en mi tiempo de descanso y nadie me puede sacar de aquí. Pero cuando tu espíritu es de defensor o defensora de derechos humanos, si tú tienes las posibilidades de ir, bueno, no les quiero contar cuántas personas aquí van en el momento en el que tienen que ir, porque les interesa cambiar la realidad. Esas personas merecen mucho más protección que la que ofrece la Ley Federal del Trabajo, merecen mucho más reconocimiento, institucionalización y tener una claridad sobre quiénes sí quieren ser y quiénes no. ¿Por qué? Porque
establecer todas estas protecciones, todos estos fortalecimientos, generaría una comunidad de defensa mucho más fuerte y que hace esto, pues, una defensa mucho más eficiente. Y como les digo, este es un tema transversal que podemos transportar a cualquier otro sector de defensa, pero lo que nos importa en Baja California es la migración, sobre todo porque nos creamos de la migración, ¿no? Y otro tema muy importante también es la comunicación sobre la realidad que ofrece la vida de una persona migrante. Creo que México es un país en donde la comunicación social, la comunicación pública, digamos, la comunicación en redes sociales, la comunicación periodística, suele ser como dirigida siempre con un mismo pandero, ¿no? Hay realmente poca independencia y la verdad es que aplaudo mucho a los periodistas locales que la ejercen, pero cuesta mucho trabajo también porque ellos tampoco tienen las mejores condiciones, ¿no? Y es difícil ser independiente cuando no tienes respaldo, pero son justo los defensores y los periodistas los que más respaldados deberían de estar. Entonces, regresando al tema de la comunicación, nosotros en Alma Migrante nos hemos enfocado mucho recientemente en dejar de comunicar temas relacionados con migración a la misma comunidad de defensores, a la misma comunidad de migrantes, porque ellos ya saben. Quienes deben saber son todos los que no saben. El señor que está vendiendo los elotes allá afuera, el otro señor que está sentado en el Wall Street, no sé cómo se llama, el World Trade Center de aquí de Tijuana. Toda la gente que no está vinculada con la realidad migrante, esas son las personas que conforman nuestra audiencia más importante. Y yo se los digo porque tengo aproximadamente, bueno, ya voy a cumplir 7 años viviendo en Tijuana y ha sido todo un regalo desde el punto de vista comunitario, sobre todo. Y pienso que una ciudad con la solidaridad tan profunda que tiene Tijuana, bien informada, harían automáticamente una ciudad santuario. Porque un tijuanense el día de hoy, por ejemplo, puede decirle a su compañero o a su vecino migrante, oye, ten mucho cuidado porque la policía municipal te puede solicitar documentos y si no los tienes te mandan a deportar. Y eso es una persona tijuanense bien intencionada, pero mal informada. Si nosotros informamos a todas las personas que la policía municipal no puede detener a las personas migrantes por no tener una documentación, porque no tienen facultades de revisión migratoria y que tampoco los pueden llevar a migración a que los deporten por no tenerla, entonces el tijuanense diría, oye compa, ten mucho cuidado porque aquí a la policía le gusta hacer cosas ilegales, pero no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, ni pueden hacer esto. Y si te lo hacen, nomás me echas un grito y yo te aviso. Eso haría un tijuanense, yo te ayudo. Y eso haría un tijuanense normal porque la gente es así, solidaria, comprometida, no le gustan las injusticias, no le gusta la desigualdad. Es una sociedad sumamente horizontal en mi experiencia. Y creo que eso le da toda la potencialidad para generar una Tijuana protectora de los derechos humanos de las personas migrantes si conocieran cuáles son los derechos humanos de los migrantes. Las narrativas locales de las autoridades en materia de derechos humanos de los migrantes es solamente hice esto para proteger estos derechos, pero nunca explica qué significa ese derecho y cómo esa acción lo defendió o lo protegió. Y creo que es muy normal, porque si explicaran el contenido de los derechos, sería muy evidente cómo las acciones no protegen esos derechos. Entonces, realmente estamos en una realidad en donde lo que reina es una comunicación superficial sobre la situación y no llega la realidad a las personas que tienen el verdadero poder de cambiar esa realidad. Entonces, ahí sí no les tengo como una muy buena idea sobre cómo la academia podría aportar en esa parte de la comunidad, de la comunicación, pero creo que es un tema sumamente importante para atacarlo como una vía de resolución de los problemas de la comunidad migrante. Finalmente, me gustaría también agregar que pues obviamente nuestro trabajo como personas defensoras de derechos humanos en una organización cuyo movimiento y sus acciones vienen mucho del área de litigio, pues nosotros hemos empezado también a ejercer o a
aplicar estrategias de litigio que se alejan de la forma típica de litigar, consistente en pasó esto, vamos a analizar esto. Y lo hemos dejado esto al lado para decir, bueno, esto pasa 30,000 veces al año. Entonces, lo que pasa no es esto, pasa todo esto. Y todo esto es lo que el juez tiene que analizar. Entonces, tenemos varios juicios que están pendientes de resolución, pero que se basan en estos planteamientos y que además están utilizando técnicas también de reversión de la carga de la prueba, que en palabras más sencillas significa pasar la carga de probar a la autoridad, porque son ellos los que tienen realmente las herramientas para evidenciar qué es lo que sucede en su territorio. Y esta última en particular no es una idea nuestra, es una idea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diferentes sentencias, particularmente las que ha dictado en contra del Estado mexicano, ha establecido sumamente claro que entre el Estado y las víctimas siempre hay una disparidad procesal, por la sencilla razón de que las víctimas no tienen las herramientas para probar que tiene el Estado. Entonces, para balancear ese desbalance, para eliminar ese desbalance, es sumamente importante que podamos poner la carga no en el quejoso, sino en la autoridad, que en el juicio de amparo tradicional que les contaba del día de hoy, ya tiene mucha costumbre de sencillamente responder en el juicio a la demanda diciendo no es cierto y te toca probar a ti y a ver cómo le haces. Entonces, nuestro juicio de amparo típico y su forma de procesarlo desconoce completamente estos criterios de la Corte Interamericana, que bueno, ahora obviamente dicho sea de paso, son completamente, siempre han sido vinculantes, ¿no? Pero ahora son como muy abiertamente vinculantes. Entonces, estas son ideas, son pequeñas reflexiones que les comparto desde la experiencia que nos da la organización, la experiencia que nos da el día a día de trabajar codo a codo con las personas migrantes, de conocer los problemas, sobre todo, que tienen las personas defensoras de sus derechos, junto con quienes siempre nos levantamos a ver cómo vamos a resolver el día de hoy la cosa que está sucediendo, ¿no? Con nuestras herramientas, con nuestras circunstancias, pero con el mismo cariño y con el mismo espíritu de cambiar México a un lugar que sea más igual, en donde haya más igualdad entre las personas. Yo creo que lo dejo por aquí, ¿le parece bien, doctor? Y ya damos espacio. Muchas gracias, muchísimas gracias, Graciela. Pues tenemos tiempo para un par de preguntas o comentarios por parte de ustedes. Así que con mucho gusto, si pueden ir levantando la mano. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Nada más 4 puntitos como para que profundices en algunas de las cosas que nos contabas. Lo primero que me llamó la atención es lo del litigio estratégico, porque nosotros estamos dando algunos palos de ciegos y otros más o menos atinados, pero la mayoría de las veces son muchas decepciones. Entonces aquí la pregunta para que profundizar un poco sería, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes están mirando en el litigio estratégico? En particular porque, bueno, la intención siempre es hacer modificaciones estructurales, ¿no? Para eso es el litigio. Y eso es lo que no estamos logrando, ¿no? Obtenemos la sentencia, casi nunca se ejecutan, no necesariamente cambian las prácticas ni las instituciones. Entonces, ustedes que están, y si por ahí si nos quieres contar un caso exitoso y por qué se hizo exitoso, estaría buenísimo. Sobre los defensores, una cosa que nosotros tuvimos bien llamativa en Ciudad Juárez, en una investigación que hicimos allá, es que a varios de los defensores que tenían mecanismos apropiados de protesta, no les gustaba ser defensores. Ellos decían, no, nosotros no somos defensores, somos activistas, porque los defensores son los institucionalizados, son los que ya se vendieron, son los que no dialogan y negocian, y yo no sé si ustedes tienen ese problema acá en Tijuana. Y en ese sentido, voy al tercer punto, que como ves son muy rapiditos, es cuáles serían las particularidades o qué tipo de mecanismos de protección reforzada necesitarían, primero por la región, por Tijuana, los defensores de acá de Tijuana, y luego por materia, los que se dedican a los derechos de los migrantes. ¿Cuáles son las características o las particularidades regionales y por materia que tú miras de los defensores para saber cómo poder ayudarlos?
Y el último de los puntos que pensaba cuando decías, no sé cómo nos podría ayudar la academia en la parte de visibilización, me parece que las estrategias de difusión y sobre todo de apropiación de los derechos humanos serían la vía, pero esas por supuesto que las tenemos que trabajar de la mano con ustedes. Entonces por ahí podríamos pensar en cómo pues echar mano para esos procesos de visibilización y de difusión y apropiación de los derechos, ¿no? Gracias de nuevo. No, hombre, gracias a ti. Están buenísimas estas preguntas. Me voy a quitar esto porque creo que no se escucha igual de bien, ¿no? Pero bueno, sobre la primera pregunta es completamente cierto. Nosotros tenemos, por ejemplo, una sentencia que ganamos ya de forma definitiva en agosto del año pasado, y es una sentencia que se presentó en el 2018. Fue nuestro primer juicio, que nos da mucha ternura porque entonces no teníamos nada de nada, ¿no? Nada, así más que nuestro cerebro y una computadora. Y este juicio lo ganamos apenas en agosto y confirma una resolución del 2019 en donde se ordena a la policía municipal dejar de hacer estas tres cosas que les dije, ¿no? Y sobre todo también ordena a al presidente municipal empezar a dar información sobre los derechos humanos de las personas a tres audiencias: migrantes, autoridades y a la población en general. Entonces, sin duda es todo un reto el tema del cumplimiento porque es una sentencia sumamente poderosa. Es única en su tipo, de hecho, en todo el país. Entonces, nosotros hemos propuesto a las autoridades sistemas de cumplimiento de las diferentes obligaciones. En cuanto a la información para las autoridades, pusimos en lugar una capacitación por parte de 8 organizaciones especialistas en materia de derechos humanos de migrantes con presencia en Tijuana, porque nuestro interés es que las autoridades aprendan de la sociedad civil con presencia local, porque son las que están viendo todos los días defender a los migrantes. Y bueno, estamos iniciando no me acuerdo qué fecha de diciembre iniciamos esa capacitación que va a durar 6 meses, termina por ahí de junio, el primer piloto, con el equipo de la Dirección General de Atención al Migrante Municipal de Tijuana. Y estos, bueno, son poquitos servidores públicos, pero nos hemos dado cuenta, ya vamos como en la sesión 6 o 7 más o menos, y nos hemos dado cuenta de la utilidad de brindarles información que en el día a día tienen que tener a la mano para poderla brindar efectivamente a las personas migrantes, porque uno de los problemas peores resultados que tiene la población migrante es no tener acceso a información adecuada y verdadera sobre cómo ejercer sus derechos. Lejos de eso, a veces Migración, por ejemplo, les dice: ven a extender tu tarjeta de visitante por razones humanitarias después de los 30 días de su vencimiento, y esa es la receta para perder el derecho de extenderla, en lugar de venir justo 30 días antes, ¿no? Entonces, ha servido mucho eso. Tenemos el plan de de aprender mucho de este piloto de capacitación y del aprendizaje que generemos, poder volverlo a hacer ahora para otros servidores y servidoras públicas del municipio, porque la idea es capacitar a todas las personas que forman parte del ayuntamiento, que es muchísima gente. Nos interesa mucho también poder firmar convenios de colaboración permanentes con la administración, porque en la ley no hay un artículo que controvierta esa posibilidad, y haría que este tipo de buenas prácticas trascendieran las administraciones, que también ese es un cáncer, cuando menos en Tijuana, ¿no? Que algo bueno que están haciendo los de hoy se van y los que vienen ya eso desapareció, entonces tienen que volver a empezar y aprender de nuevo. Entonces, establecer esta capacitación como ya una cosa permanente es una de nuestras metas. Además, nos están también como acompañando en el camino tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Baja California. Entonces, es un grupo multidisciplinario, porque hay incluso también especialistas en violencia basada en género. Es muy bonita esta capacitación, la creamos entre todas las organizaciones, y si esto se puede quedar en Tijuana como un convenio permanente, eso ya sería como un gran éxito, ¿no? Ya estar haciéndolo ahorita creo que es un éxito también. Otro sistema que presentamos es una campaña de comunicación social que estamos construyendo. Bueno, es una parte digital, pero hay otra parte que es a través de una obra de teatro, y hay otra parte que es a través de la radio y spots, y también hay otra parte que es no me acuerdo cómo se dice esta palabra, pero son programas en radio.
que empieza con P. Un podcast, muchas gracias. Podcasts y diferentes herramientas de comunicación social que tenemos planeadas para todo el año. Y la idea es, sobre todo, una vez que esté hecho el plan, pues planteárselo al ayuntamiento y decirle, bueno, dos voces y más la voz del ayuntamiento, pues suena más fuerte que solamente la de las organizaciones de la sociedad civil. Si eso pudiera suceder también, sería magnífico para cumplir esa otra orden del juez. Que es mucho mejor que nada más decirles ustedes difundan. ¿Por qué? Porque tienen que hacer todo ese trabajo especializado que no pueden hacer porque están apenas empezando a aprender la materia, ¿no? Y también el lugar, qué es lo que sucede. Entonces, haciéndolo las cosas en equipo, yo creo que en un resumen, la respuesta que me pides es dejando de contender. O sea, contendimos en un juicio súper duro, súper fuerte y llegamos y ganamos a una sentencia muy poderosa. A partir de ahí tenemos que hacernos compas y hacerlo en equipo. El tercer sistema que establecimos, sobre todo para que no haya esto de que siga la policía municipal enviándolos a migración, es generar un sistema de monitoreo a través de videograbaciones en espacios públicos, sobre todo de detenciones que pudieran llegar a ser arbitrarias. Y esto es un trabajo que hemos hecho junto con el colectivo 1597 TJ, que también está conformado por otras 5 organizaciones de carácter local. Y pues hemos desarrollado un protocolo que además va acompañado de varios talleres que empezamos a dar desde el año pasado en la Casa de la Cultura Jurídica de Tijuana, de la Suprema Corte y de Justicia de la Nación, y luego hemos dado en el CESFOM, que es de la Casa del Migrante, y apenas hace 2 semanas lo dimos también en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC. Y está interesando a varios abogados locales para sumarse. O sea, no nada más la comunidad de defensores que ya existe, sino además abogados locales están empezando a preocuparse por estos temas, quieren sumarse, han tomado estos talleres y dicen, bueno, a lo mejor podemos también sumarnos a monitorear en la calle y que esto sirva como material para denunciar estas violaciones a la sentencia como un delito de carácter federal, que eso es otra cosa que ganamos al haber ganado esa sentencia, porque ya no es nada más una infracción administrativa realizar este tipo de actividad, sino es un delito porque están controvirtiendo una orden de un juez federal en una sentencia que ha sido ya también firme, ¿no? Ha sido confirmada. Entonces, esto es algo que requiere obviamente de mucho financiamiento, este último paso, bueno, todo, pero sobre todo el último porque requiere también de equipo de videograbación, material, etcétera. Pero sobre todo algo que hemos pedido y que eso sí, no nos han dicho que no, pero tampoco nos han dicho que sí, es poder expedir una circular en donde la policía municipal quede enterada de que es un derecho de todos los ciudadanos, cuanti más de los defensores de derechos humanos, poder videograbar a la policía municipal. Es un derecho que forma parte del derecho de acceso a la información que está en el artículo 6 de la Constitución y una serie de artículos en diferentes leyes también que son relevantes al derecho de acceso a la información, para que así, número uno, la policía deje de pensar que eso es obstrucción de su trabajo, deje de tomarlo como un pretexto para seguir deteniendo además a los defensores que quieren videograbar, y además que los defensores sientan un poco, de nuevo, más de respaldo y de protección en hacer su labor de defensa y de monitoreo. Y además para que los ciudadanos en Tijuana sepan que esta sentencia solamente es para Tijuana, este juez y toda esta resolución es exclusivamente para Tijuana, aunque es un problema que sucede en todo el país. Y por eso como sociedad tenemos la gran oportunidad de convertirnos en ciudadanos vigilantes de nuestras autoridades y con eso cambiar, transformar nuestra realidad. Eso sería la primera pregunta. La segunda pregunta, déjame la recuerdo rápidamente, a los activistas, ¿que en qué les ayudan? La diferencia entre activistas y defensores. Técnicamente yo creo que nosotros desde Alma Migrante tomamos el término de defensores de derechos humanos de la Declaración Universal que lleva su nombre. Activistas yo consideraría desde el punto de vista coloquial que es básicamente un sinónimo y bueno, yo creo que siempre va a haber defensores de derechos humanos, activistas o como se quieran autonombrar, más fuertes y más determinados mientras más protegidos estén. Eso es una realidad.
Y finalmente, la tercera pregunta, ¿cómo ayudarles a los defensores regionales? ¿Cierto? Pues yo te invitaría mucho a ver esta edición, la primera edición de El alma e historia de un defensor de migrantes que hicimos en el Secut y está colgado en nuestras redes sociales para que puedas escuchar las 10 historias de 10 personas defensoras de derechos humanos que nos cuentan cómo fue que tomaron esta decisión, de dónde aprendieron los valores que profesan en su día a día y cómo a veces necesitan más que a lo mejor una donación de pañales, a lo mejor necesitan, por ejemplo, la donación de dinero para pagar a consultores para que les puedan hacer un plan institucional. Y entonces su organización pueda tener un crecimiento en su institucionalización que le permita tener donaciones más fuertes para después poder contratar a los trabajadores que necesite para poder realizar su labor. O sea, realmente fortalecerlos desde el punto de vista institucional creo que es sumamente importante. Y también hacer les decía en un principio que una idea que nosotros creemos que es una buena idea para fortalecer la capacidad de defensa de los defensores, es esto de hacer una lista, ¿no? Una lista de quiénes son los defensores de derechos humanos en cada sector para que haya una publicidad sobre quiénes son y entonces si alguien quiere ayudarlos, por ejemplo, en decirles, oye, te voy a comprar un seguro contra COVID, porque ellos no tienen seguro contra COVID, no tienen nada y con ese nada, con eso hacen todo. Entonces creo que sobre todo saber quiénes son es el paso número 1 para poder saber en sus vidas específicamente en qué les pueden ayudar y también institucionalmente. Tengo 2 preguntas más. Adelante, compañera. Muchas gracias, Graciela, por compartirnos tu experiencia. Yo tengo algunas preguntas. Sobre todo como, pues, también un poco para darme idea, ¿no? de lo que estás compartiendo. Una sería, si nos pudieras como ampliar un poquito qué tipo de asuntos en concreto son los que llevan, qué temas, ¿no? O sea, ya nos mencionas, por ejemplo, este asunto tan importante sobre el tema de la policía municipal y que no puedan hacer revisiones migratorias, etcétera. Si nos pudieras compartir qué otras cuestiones son las que están litigando y que son las más comunes. La segunda cuestión sería justo si nos comentar quiénes son las personas defensoras, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo? Si están en organizaciones, ¿de qué tipo de labor hacen? Y esto lo vinculo porque, pues, supongo que en tanto abogada, tiendo a pensar, cuando pienso en defensores, pues pienso en abogadas defensoras, ¿no? O abogados defensores. Y, pues, por supuesto que el ser persona defensora de derechos humanos implica no solamente esta parte de litigio o esta parte jurídica, ¿no? Sino que hay un espectro más grande. Si nos puedes compartir qué hacen estas personas. Y luego, 2 preguntas relacionadas con el Poder Judicial de la Federación. Entiendo que el amparo es un instrumento, ¿no? Una vía que ustedes utilizan y por lo tanto asumo que el Poder Judicial tiene un papel importante, digamos, en el tema del litigio. La primera pregunta sería, ¿por qué crees que el Poder Judicial no tiene esta perspectiva de derechos humanos y no implementa los estándares internacionales? Y me surge esta pregunta porque yo asumiría que en un lugar como Tijuana los asuntos relacionados con migración son muy frecuentes, pero no sé si eso sea así. Entonces, ahí irían como vinculadas 2 preguntas. Una, ¿por qué crees que no lo aplican si estás en una ciudad que todo te grita migración, ¿no? Y 2, ¿qué tantos asuntos más o menos tú calculas que se dan, ¿no? Que están presentados en temas de migración, o a lo mejor en realidad el tema del litigio propiamente no es un área de la defensa que esté tan abordada? No sé, si nos pudieras como ayudar a tener ese mapa. Muchas gracias. Voy a contestar todo lo de litigio después. Empezamos por quiénes son los defensores de derechos humanos. Y son personas de todos tipos. Lo que sí te puedo decir, sobre todo, es que son personas sumamente buenas, que tienen este corazón generoso mexicano, tan típico y tan común aquí en este estado. Pocos son abogados, muy pocos. Dentro de los que son abogados, pocos litigan también. Y
La gran mayoría son personas que pueden tener otro tipo de background, otro tipo de preparación profesional, o bien incluso no tener una preparación profesional. Se dedican a ser directores de albergues, también se dedican a dirigir las cocinas, también a veces se dedican a hacer acompañamiento de personas en sus trámites. Hay personas que van y escuchan todo lo que tienen que decir los migrantes y entonces buscan ayuda con las instituciones y entonces los llevan, por ejemplo, a que pongan sus denuncias, pero a veces no saben específicamente qué cosas sí le pueden exigir a un ministerio público y qué cosas no. Entonces ahí es donde entramos nosotros a hacer justamente esta labor, ¿no? De poner esos pequeños twists para que se den cuenta, sobre todo, de que no tienen que ser abogados para poder ayudarles de forma eficaz. Y esto pues obviamente genera cierta respuesta reticente entre las autoridades porque no están en general acostumbrados, pues en México no es un secreto que hay que tener capacidad de autogestión en general, seas migrante o no, para poder acceder a la justicia. Entonces, pues cuando tienen además una situación de interseccionalidad, pues esto es también un tema importante, ¿no? También hay psicólogos y psicólogas. Por ejemplo, hay una persona que es psicólogo y también está estudiando Derecho hoy día, que es sumamente activo, sobre todo con la población que ha estado en el Chaparral. Y son personas que dan lo que vienen a tener, ¿no? Que vienen a dar lo que tienen. Y si eres psicólogo, pues das atención psicológica. Si eres médico, hay muchísimos médicos que se han sumado, por ejemplo, a Refugee Health Alliance, que está ahí muy cerca, está en la Negrete, al final de la Negrete. Hay organizaciones que se crearon de estudiantes de Baja California, como por ejemplo Espacio Migrante. Alma Migrante se creó de alguien que era de autoridad, ¿no?, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero hay un sinfín. Está también el ala, digamos, como más experimentada en el tema de albergues, que es la Coalición Pro Defensa del Migrante. Ellos saben todo lo que tienen que ver, sobre todo con este servicio de albergar. Entonces, sí es cierto que hay el servicio de albergues, pero también hay muchísimo deseo en la comunidad de defensores de derechos humanos de hacer incidencia en las políticas públicas. Y eso, sin duda, es una buena oportunidad para la academia, porque yo sé que ese es uno de sus enfoques, ¿no? Ustedes estudian para proponer a las autoridades esto, pero creo que ninguna política pública puede ser exitosa sin escuchar la voz de las personas que sufren todo el tiempo no tenerlas o padecerlas que existen, ¿no? Entonces, los defensores son esas personas también. Hay parteras. Hay mujeres parteras que dicen, bueno, pues vienen las haitianas embarazadas en esta ola, por ejemplo, y no los admiten o no las admiten en los hospitales por la razón que sea. Les ayudamos nosotros a tener sus bebés. Realmente una persona defensora de derechos humanos trae su experiencia y esta es sumamente variada. Hay defensoras de derechos humanos, por ejemplo, que son muy buenas pudiendo interactuar con las autoridades, pudiendo negociar como acuerdos que apoyan a la comunidad migrante, y entonces tenemos este tipo de abogadas también, por ejemplo, en Soraya Vázquez. Está un padre Pat, que es un gran líder porque cuando habla nos habla a todos también, ¿no? Que es sobre todo muy, muy duro con las autoridades en la prensa. Todos tienen un talento, todos tienen algo que ofrecer que es sumamente valioso, y sobre todo algo que siempre ofrecen todas las personas que defienden a los migrantes aquí es un montón de amor. Y ese es el arma más poderosa en la humanidad al día de hoy. Es lo que queremos precisamente mostrar en nuestro proyecto del alma e historia de un defensor de migrantes. Y luego lo siguiente, está buenísimo todas esas preguntas que me hiciste sobre litigio, porque pues yo también pensaba que había mucho litigio en la materia por la región. Pero miren, la explicación corta es que en la materia migratoria, por su naturaleza, es una materia de derecho administrativo. No es derecho civil, no es derecho penal, es derecho administrativo. El derecho administrativo es uno de los derechos más técnicos que existe, y también los típicos clientes en materia administrativa son empresas, empresarios, gente que tiene mucho dinero. En materia de migración, los clientes típicos son llamados expats.
que son personas que tienen una seguridad económica y a veces social también súper fuerte, que vienen de otros países con un plan y lo único que necesitan es literal pagar un trámite y que se los hagan. Para ellos sí es muy fácil. A ellos no les dicen que vengan 30 días después de que ya venció su documento, ¿no? Porque ellos tienen dinero con qué pagar. Pero en ese mismo ámbito tan técnico del derecho, que es el derecho administrativo, también cae la situación de las personas migrantes y en toda su interseccionalidad y en toda esta situación de vulnerabilidad. Y ellos no tienen con qué pagar, dejen ustedes abogados, sino abogados con la experiencia técnica para litigar amparo en materia administrativa, que son juicios más caros de lo normal. Entonces, no hay tanto litigio aquí para el tema migratorio. Sobre todo no litigio estratégico. De hecho, creo que no hay litigio estratégico en Baja California en materia migratoria. Y pues eso también pone muchísima responsabilidad sobre nuestros hombros porque decidimos pues ser pioneros en esa situación, ¿no? Ha habido litigio estratégico en Baja California antes con temas, por ejemplo, de embarazos. Hubo un caso hace varios años de una niña que fue embarazada. O sea, sí ha habido litigio estratégico, que ha sido transversal, pero en materia migratoria no conocemos un antecedente. Y esto, bueno, pues también pone en la mesa una gran necesidad de tener abogados, que es justo de lo que hablamos siempre que nos encontramos, de tener abogados que quieran aprender este tipo de litigio y que quieran quedarse, no nada más en alma migrante, sino a empezar a trabajar para otras organizaciones una vez que se puedan institucionalizar y entonces poder tener dinero para poder pagar conforme a la Ley Federal del Trabajo. Les estoy contando toda la pintura, ven, para que vean. Entonces, ya que hagan todo eso, entonces pueden contratar abogados que ya tengan este tipo de especialización. Entonces, yo creo que si ellos se van formando al tiempo que vamos al tiempo que vamos institucionalizando a las organizaciones, se van a encontrar en el mejor momento. Y a partir de ahí probablemente tengamos una sociedad civil que se dedique al litigio estratégico en equipo, que es así como nuestro sueño, ¿no? Que todos podamos litigar la misma cosa, todos juntos. Además de esta situación, bueno, pues litigamos, hasta ahorita tenemos, bueno, nada más quería decir antes de eso, que lo que sí hay en materia migratoria es personas que les digo que son expats o sin serlo, llegan a ser asegurados por el Instituto Nacional de Migración y hay muchos amparos que a veces se presentan para lograr alternativas a la detención. La experiencia que yo he visto aquí en Tijuana es que los jueces suelen dejar a disposición del Instituto Nacional, a disposición de los jueces, pero en el Instituto Nacional de Migración, a las personas. Entonces eso en realidad pues no es una suspensión real, ¿no? La suspensión real se generaría si pudiera haber también de nuevo un fortalecimiento de la sociedad civil y que los jueces supieran cuáles son las asociaciones que tienen albergues, que hubiera un padrón, como les explico. Esa es una solución también transversal, porque si un juez tiene una lista que es pública y confiable de quién tiene un albergue, entonces a lo mejor en lugar de dejarlo en la estación migratoria, utiliza por ahí el 112 de la Ley de Migración y dice, bueno, mándenlo a la casa del migrante y que ahí lo guarden mientras, ¿no? En lugar de estar en la estación migratoria. Y además que ahí lo guarden porque en realidad los albergues no tienen el tipo de responsabilidad que tiene el Instituto Nacional de Migración. Es completamente distinto, ¿no? Pero más información sobre eso sería también muy importante. Y bueno, lo que pasa con estos juicios es que les roban a las personas, ¿no? O sea, porque les dicen tengo un amparo, pero el amparo no significa que vas a salir de ahí, pero pues págame porque ya lo presenté, ¿no? Entonces, lejos de ayudarles, en realidad también lamentablemente sufren muchísimos fraudes. También hay muchos abogados que les dicen que les pueden tramitar su asilo en Estados Unidos y no es cierto y les cobran por eso y todo eso también es muy lamentable. Pero abogados y abogadas que quieran litigar estratégicamente para la migración, si conocen, mándenoslo por favor porque no conocemos. Luego, creo que el Poder Judicial de la Federación tiene mucho que mejorar en temas migratorios en general a nivel nacional, porque no hay tantos especialistas
La ley de amparo dice que el juez es el especialista en todas las áreas del derecho y pues yo me formé en el Poder Judicial de la Federación. Realmente sé que es muy fuerte la actividad que tienen porque tienen que saber todo y profundamente de todo lo que les toque. Pero siento que, por ejemplo, temas como el interés legítimo, que es esencial en el litigio estratégico, llega a no comprenderse. Hemos tenido suspensiones donde nos dicen no podemos darles la suspensión para todos los migrantes que estén en el piso de Tijuana. Les podemos dar para su albergue y nosotros ni albergue tenemos. Entonces, esa no es una protección porque no están comprendiendo el alcance del interés legítimo. También creo que hay falta de experiencia por eso, porque no hay muchos asuntos que se les planteen. Entonces, mientras más les planteemos asuntos, pues más experiencia se va a generar. Los temas que litigamos, tenemos, bueno, este asunto, a ese asunto tenemos otro que es como su hermanito, en donde estamos litigando en contra de las detenciones arbitrarias en contra de toda la población. Este es el primer juicio que Alma Migrante presenta protegiendo a otras personas, además de las personas migrantes. Y esto lo empezamos a hacer porque nos dimos cuenta de que gran parte de las razones por las que las detenciones, todas las detenciones son arbitrarias, es porque, aunque la Constitución y el sistema interamericano establecen la obligación a las autoridades que detienen de demostrar los hechos en los que sustentan las detenciones, en nuestra legislación local eso no existe. Entonces los policías pueden llegar y decir estaba haciendo esto y esa es su prueba, su dicho. Entonces, pues eso genera un caldo de cultivo para las detenciones arbitrarias. Entonces ese es un segundo juicio que ahí estaríamos beneficiando pues a toda la población y sobre todo nos enfocamos mucho en las personas o en los grupos de interseccionalidad, ¿no? Que son los más detenidos, porque sobre todo la detención cae sobre aquellas personas que no tienen capacidad de autogestión para luchar contra la injusticia o sobre aquellos que no tienen una familia que vaya a pelear por ellos, o que aunque tienen unos defensores no se enteraron esos defensores de que fueron detenidos. Entonces son, digamos, como personas que se vuelven, en el dicho de aquí mi muy muy respetado doctor Juan Antonio del Monte, personas como desechables, ¿no? Para la sociedad. Les recomiendo su tesis, por cierto, que es una joya. En donde abarca mucho de este fenómeno social y creo que por eso es muy importante hacer este segundo litigio que no nada más beneficiaría a las personas en contexto de movilidad, sino a todas las personas que sufren de este tipo de detenciones arbitrarias. También tenemos un juicio contra la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, porque las revisiones migratorias que realiza la Guardia Nacional en Baja California necesitarían de que expidieran primero protocolos de su actividad en áreas turísticas como la playa. La playa es una de sus áreas consentidas para hacer revisiones migratorias de la Guardia Nacional y la propia ley exige que para poderlas desplegar necesitan tener un protocolo para actuar en zonas turísticas. Esto no existe. Entonces, ese es otro juicio también que tenemos presentado. Ahí tenemos una suspensión que evita que la Guardia Nacional pueda realizar este tipo de actividad de revisiones migratorias, pero como les digo que no nos entendieron el interés legítimo, solamente nos la dieron para nuestro albergue y para el albergue de otro colitigante, que es una organización, es la primera organización que se sumó a confiar en el litigio estratégico, que es la Fundación Regalando Amor. Y que, bueno, su albergue y el nuestro, que no existe todavía, pero algún día vendrá, están protegidos contra esta actividad. Y también tenemos un juicio que creamos en el 2020 junto con otras organizaciones a nivel nacional en contra de la desatención que por falta de medidas precautorias sanitarias las autoridades de los 3 niveles de gobierno en todo el país pues cometieron porque no están protegiendo a los migrantes de la pandemia. Tanto que emitieron un protocolo para estaciones migratorias en donde se dice en una de las normas que nadie puede entrar a la estación migratoria con síntomas de COVID salvo que sea migrante. O sea que si son migrantes
no importa que se contagien. Entonces, ese es otro juicio y hay algunos otros más, pero esos son, digamos, como los temas más importantes que tenemos. Y bueno, sí, creo que hay otro más que tampoco, como lo estamos colitigando con otras organizaciones, tampoco tenemos muy permitido todavía. No tenemos muy hablado hacerlo públicamente. Entonces, esos son los que les puedo compartir. Sí, de nada. De nuevo, gracias, Graciela. Creo que Nuria tiene una pregunta muy breve, la planteamos. Lo bueno es que nos vas a acompañar. Lo bueno es que Graciela nos acompaña en la cena y en ese sentido y puede continuar la discusión y las preguntas. Entonces, Nuria, y con eso Claro que concluimos. sí. Muy breve, porque más bien es un comentario. Porque entre otras cosas no veo mis notas porque la puesta de sol que tengo enfrente es maravillosa, pero no soy capaz de ver qué escribir. Pero bueno, tu presencia, Graciela, querida, aquí con nosotros es muy importante. No solamente te estamos escuchando con pasión y con el compromiso. Es decir, que para que Alma Migrante naciera en el 2018 y que en el 2019 las sentencias que ganaron fueran tan importantes, bueno, es fundamental la divulgación. Entonces, bueno, yo te hago un anuncio que me siento muy orgullosa porque nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas tiende puentes y estamos aquí con la Estación Noroeste de Investigación y Docencia y tú como nuestra primera, digamos, ponente magistral, ¿no? En un evento que es muy significativo para nosotros. Entonces, en ese sentido, te quiero compartir que, bueno, en una colección doctrinal que se titula algo así como COVID-19 y sus circunstancias y en un volumen dedicado a derechos humanos, tú nos hiciste el favor de aceptar una entrevista y comentamos ampliamente Natalie, Roxana y una servidora en todas las proezas, digamos, que hicisteis vosotros precisamente y en lo que implica, porque no hay otro lugar. Entonces lo que procuramos es que se extienda tu voz a través de lo que escribimos y publicamos. Entonces somos un puente, por supuesto, para Alma Migrante y para aquellos que podamos. Entonces yo visualizo nuestra Estación Noroeste con una clínica donde se pueda enseñar y donde esas emociones que tú estás comentando se pongan y haya grupos interdisciplinarios, trans, inter. Entonces, bueno, alguna vez hemos hablado de eso y todo como que cierra, ¿no? Entonces, no te vas a ir sin tu volumen para que te veas reflejada ahí. Y bueno, me emociona saber que estamos hablando en el mismo idioma y que tenemos un compromiso y que hay que hacer mancuerna porque somos, pues eso, como diría nuestro director, yo tengo, digamos, imaginamos un lugar donde se pueda proyectar y confluir con los intereses, que es poner un acento en una comunidad tan necesitada, ¿no? En un estado de vulnerabilidad absolutamente necesario. Así que algún comentario o pregunta no la leo, pero bueno, con esto porque sé que estamos... Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Graciela por el Zamudio, no solo su ponencia, sino su tiempo para...